Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo con mi sermón sabatino. Hoy es viernes 24 de abril, la noche del viernes al sábado. Veréis esto probablemente el sábado o el domingo o los días sucesivos. Quería hablaros de estos últimos días de abril y sobre todo de la primera quincena de mayo. Hay varias cosas muy interesantes en el cielo durante estos días y hay dos temas que voy a desarrollar por separado en vídeos, en otros vídeos. Uno es el de Venus retrógrada, que voy a ver con Priscila, la de Los astros dicen, probablemente este fin de semana. Vosotros lo veréis en YouTube alrededor del miércoles de la semana que viene, en el que voy a hablar de el amor en los tiempos del COVID, porque vamos a tener a Venus en Géminis retrógrada y vamos a elaborar bastante sobre ese tema, de manera que no lo vamos a tocar eso en este vídeo. Hay otro tema también muy importante que no lo voy a mencionar aquí, pero lo vamos a elaborar probablemente la semana que viene, que es la conjunción Júpiter-Plutón, los ciclos Júpiter-Plutón, porque es un tema que necesita un vídeo solo para él, para tratar de entender en qué consisten estos ciclos Júpiter-Plutón, la conjunción Júpiter-Plutón, sobre todo refiriéndonos a lo que ha pasado en las anteriores conjunciones y los anteriores ciclos, de manera que extraigamos algunas enseñanzas de todo aquello para comprender lo que está pasando ahora mismo y lo que puede suceder en el futuro. ¿Qué energías nos trae esto? ¿Qué despliegue energético? ¿Qué tipo de ciclos este ciclo Júpiter-Plutón? Muy bien, de manera que esos temas los vamos a ver aparte. Os dejo aquí abajo el enlace con el Instagram de Priscila, para que si queréis lo podáis seguir este domingo por la noche a las 9 hora española, 6 o 7 horas antes, dependiendo del país, en América, o 5 horas en Argentina, por ejemplo. Entonces, bien, empezamos con este vídeo. Eh, la primera cosa que salta a la vista es que el 25 de abril, es decir, este sábado, Plutón entra estacionario y está estacionario y entra ya retrógrado. Sabemos que cuando un planeta lento está estacionario tiene muchísima energía, sobre todo cuando pasa de retrógrado a directo. En este caso es la inversa, Plutón pasa de directo a retrógrado, pero aún así no hay que perderle de vista, porque Plutón es un planeta de un enorme poder, como estamos viéndolo estas semanas, y entra estacionario. Eso tiene dos vertientes. Cuando está estacionario tiene todavía más poder, pero realmente lo que significa es que al entrar estacionario, de algún modo, como que nos va a dar un respiro momentáneo, y nos va a permitir recapacitar, nos va a decir, bueno, ya veis hasta dónde puedo llegar, empezad a procesar todo esto. Os dejo un pequeño respiro. Eso no quiere decir que la intensidad del COVID descienda y tal, pero nos va a dar un pequeño respiro. Va a parecer como que podemos ver un poco de luz al final del túnel, y lo estamos viendo ya a nivel de medidas. Se empiezan a relajar, vamos a poder empezar a salir algo de casa con los niños para hacer tal cosa o la otra. Se retoma algún tipo de actividad, es decir, empezamos ya este Plutón estacionario, lo estamos viendo ya funcionar. Parece que levanta el pie que tenía sobre nuestras cabezas, y nos va a dejar un poco irnos levantando. Pero os advierto, aprovechad estas semanas que va a estar estacionario, estos meses, para ir tomando nota de lo que nos ha enseñado. No penséis que esto se acaba ahora. Lo veremos con más detalle en el vídeo de la conjunción Plutón-Júpiter, el ciclo Plutón-Júpiter, ¿de acuerdo? Bien, también es cierto que con Plutón retrógrado, de algún modo vamos a empezar a pensar seriamente en cómo salimos de esta. Vamos a empezar a ir tratando de imaginar soluciones realistas sobre cómo salir de esto y cómo ir recomponiéndonos, o al menos cómo prepararnos para el siguiente embiste, para la siguiente ola yo diría, de deconstrucción plutoniana.
Bien, bueno, cambiando de tema, para no hablar todo el rato del COVID, que empezamos ya a estar todos un poco hartos de esto, vamos a hablar de un tema muy interesante que me ha ido surgiendo estas semanas y que, bueno, y que está totalmente de actualidad. Vemos que durante estos días, últimos días de abril y casi que también primeros de mayo, vamos a tener el Sol conjunto a Urano. ¿Y esto qué significa? Sol conjunto a Urano en Tauro, es decir, el Sol que es la conciencia, es el sentido, es el propósito vital, es la energía vital. Este Sol conjunto a Urano de alguna manera nos va a despertar y nos va a decir, habéis estado muy metidos con el tema del COVID y habéis dejado de lado, habéis olvidado un poco este Urano en Tauro, que sigue teniendo un efecto increíble en nuestras vidas. Bueno, lo comento en cada vídeo y vemos todos los terremotos, los volcanes que están sucediendo, sobre todo con el tránsito, con la luna del 22, los días anteriores a la luna nueva del 22, con la conjunción de Sol con Urano, etcétera, etcétera. Hemos tenido muchísima, y probablemente con la luna llena del 7 de mayo puede haber todavía alguna repercusión, el incendio en Chernóbil, todo este tipo de cosas, ¿no? La madre tierra se está agitando, se está como queriendo quitarse, como un perro que se quiere quitar las pulgas, ¿no? Está moviéndose. Y esto me hace pensar en que tengo muchísimos consultantes que estos últimos meses, pero sobre todo estas últimas semanas, que me comentan, y muchos de ellos ya se han ido a vivir al campo, otros están pensando en irse a vivir al campo, y no es algo puntual. Leo en la prensa que empieza a haber un movimiento muy importante a nivel demográfico de gente de la ciudad que se mueve al campo y que empieza a moverse con la intención de quedarse definitivamente. Y esto es muy coherente con este Urano en Tauro y sobre todo pues, con la entrada del Sol, la Luna, Mercurio en Tauro, hay mucha energía ahora en Tauro. También es muy coherente con lo que estamos viviendo, con el COVID. Se sabe que está atacando mucho más en las ciudades, sobre todo en ciudades donde hay también grandes niveles de contaminación por vehículos diésel. Se está empezando a establecer si no una causalidad, al menos una correlación muy importante. Y en la época en que vivimos, cada vez más personas pueden realizar su trabajo online o una gran parte de su trabajo online. Entonces, lo que estoy viendo es algo que ya había comentado en aquel vídeo que hice hace un par de años sobre la entrada de Urano en Tauro, que ya se hablaba mucho en aquel momento de la formación, de alguna manera, de nuevas comunidades de gente de todas las edades, jóvenes y menos jóvenes, que se iban a vivir al campo, que salían de la ciudad, que reconectaban con la madre tierra, pero no son comunidades, yo diría, hippies o neo-hippies. De alguna manera son personas muchas de ellas con un gran nivel técnico, que saben dónde se meten, saben lo que hacen, no son hippies, digamos, huyendo de la cultura urbana, hartos de la contaminación y del ruido de las ciudades. Es gente que sabe a dónde va y que sabe muy bien cómo va a ganarse la vida. Tiene ya un modelo muy elaborado de trabajo, de vida, de sociedad. Y van a ser comunidades, porque es Urano, Urano es el grupo, es la comunidad. Van a ser comunidades que se van a ir formando en núcleos muchas veces rurales y que van a ir creando nuevos modos de vida que van a incorporar toda la modernidad, el internet, el teletrabajo, la teledistribución, todo este tipo de cosas, las redes sociales, los nuevos modos de relación y de negocio, pero también van a reconectar con las agriculturas más sostenibles, menos agresivas y con modos de vida, yo diría, más naturales, ¿no? Bien, es un fenómeno que yo creo que hay que seguir de cerca porque sin duda alguna va a empezar a moverse mucho a partir de, bueno, justo ahora con todas estas lunaciones, con la conjunción de Sol a Urano, pero vamos a tener hasta el 2026, 6 años más, que es lo que va a estar todavía Urano en Tauro,
Esto estoy seguro que esta predicción es de las que se cumplen, va a haber un gran movimiento, no van a ser cientos, miles de millones de personas, pero van a ser decenas de millones de personas y van a ser lo que se llaman los creadores de tendencia, los trendsetters. Van a ser de alguna manera la gente que va a ir estableciendo nuevas tendencias sociológicas y económicas en el mundo. Bien, pues con esto ya terminamos el capítulo de Urano en Tauro, el Sol conjunto con Urano, Mercurio también. Hablaremos un poquito más ahora cuando hablemos de la luna llena del 7 de mayo. Pero antes os quería hablar del otro hecho importantísimo de comienzos de mayo. Y este es, lo habréis adivinado muchos, que es el movimiento del eje nodal, aquí lo tenemos, que ha estado durante un año y medio en el eje Cáncer-Capricornio, el nodo norte en Cáncer, el nodo sur en Capricornio. Hemos hablado mucho de esta influencia disociativa, disolvente, de algún modo de final de proceso del nodo sur en Capricornio, y el 5 de mayo entran este eje, deja Cáncer Capricornio y entra el nodo norte en Géminis y el nodo sur en Sagitario. Y van a estar allí hasta el 18 de enero del 2022. Sabéis que el ciclo nodal son, si no recuerdo mal, 18 años con 6, es decir, casi 19 años, es lo que tarda todo el ciclo nodal, y por tanto está más o menos unos 18 meses en cada signo. Y esto, el eje nodal, que como sabéis es el eje de corte del plano de la eclíptica, es decir, el plano en torno al cual la Tierra gira en torno al Sol, esa es la eclíptica, con el plano de la Luna girando sobre la Tierra, y esos dos planos se cortan en un eje, ese es el eje nodal. Por eso ese eje es tan importante, porque es donde las dos luminarias de algún modo se encuentran. Por eso ese eje tiene esa significación tan fuerte de encuentro de algún modo con el destino, encuentro con las experiencias evolutivas, con las personas y con las experiencias que nos hacen evolucionar. Entonces, el nodo sur lo vamos a tener en Sagitario, y el nodo sur sabemos que significa disociación, eliminación, desintegración, descomposición. Es un poco el punto donde elaboramos las últimas conclusiones y dejamos detrás algo. Es un punto de divorcio, de separación. ¿Y de qué nos divorciamos? ¿De qué nos separamos? ¿Qué eliminamos? Pues el resultado de aquellas experiencias que habíamos devorado, comido, nos habíamos encontrado, nos habíamos alimentado de ellas a través del nodo norte, porque el nodo norte es lo contrario, es asimilación, es fluidez, es encontrar aquello que parece destinado a encontrarnos. Por eso este sentimiento muchas veces kármico, de las experiencias cuando un planeta transita sobre nuestro nodo norte, o cuando un planeta de una persona, de una carta natal de una persona, pues resulta que cae sobre nuestro nodo norte, también sobre el nodo sur, pero sobre todo sobre el nodo norte. O cuando el nodo norte en transita sobre un punto importante de nuestra carta, sobre todo sobre el Sol y sobre la Luna. Lógicamente, los tránsitos del eje nodal con respecto a nuestro Sol y nuestra Luna son absolutamente determinantes, o producen experiencias evolutivas, yo os diría en el 90% de los casos. También la cuadratura y por supuesto la oposición, pero sobre todo cuando el nodo norte pasa sobre nuestro Sol o nuestra Luna, de manera que todas aquellas que tengáis el Sol, la Luna en Géminis, o en Sagitario, pues bueno, ya sabéis que durante este año y medio, del 5 de mayo hasta el 18 de enero del 22, probablemente os veáis afectados por este tránsito. Sagitario, nodo sur, ya os lo he dicho, eliminación, desintegración. ¿Qué es lo que vamos a eliminar? ¿Qué es lo que vamos a deshacernos? ¿De qué vamos a divorciarnos? Pues de ideologías. Sagitario son las ideologías, los grandes esquemas formales que tratan de explicar el mundo, los sistemas de pensamiento, la enseñanza superior, las acreditaciones académicas,
Estamos un poco empezando a ver ya ahora con el COVID que muchas personas, muchos jóvenes, pues no pueden terminar sus cursos, muchos universitarios no van a poder egresarse, licenciarse, o van a hacerlo, yo diría, de una manera poco habitual. Vamos a ver cómo durante estos 18 meses la influencia del COVID en la enseñanza superior, sobre todo la superior, va a tener un gran efecto, porque de algún modo nos va a obligar a dejar detrás, concretamente en lo que es la enseñanza superior, antiguos modelos, antiguos patrones. Vamos a tener que quizás empezar a pensar en trabajar más por nuestra cuenta, hacer exámenes a distancia, este tipo de cosas, presentar trabajos, de alguna manera desformalizar sistemas educativos que se habían dogmatizado, y dogmatizar es una palabra que puede ser muy sagitariana, es el lado oscuro de Sagitario, que se habían dogmatizado demasiado. Todo el tema de las acreditaciones académicas, pero también el papel de los gurús, de los maestros, con M mayúscula, porque Sagitario es el signo de la verdad revelada, la verdad con V mayúscula, revelada con R mayúscula, la verdad que nos viene de Dios y que distribuimos de uno a muchos. Es el cura en el púlpito diciéndonos que está bien, que está mal lo que tenemos que hacer. De manera que con el nodo sur transitando por Sagitario, ahí vamos a ver caer muchos púlpitos, caer muchos maestros, caer muchos gurús, y es una muy buena cosa. Guías espirituales, todo esto, vamos a empezar a reconsiderar seriamente todo esto. También Sagitario son los viajes largos. Y los viajes largos hoy en día se hacen por avión. Bueno, ya estamos empezando a ver cómo las líneas aéreas están empezando a tener un aterrizaje forzoso. Va a ser una época de volver a lo local, a lo geminiano, volver a las relaciones con los vecinos, los familiares, los colegas, los primos, la gente próxima a nosotros. Una relación más de barrio, de pueblo, de bloque de apartamentos, de encontrarnos en las zonas verdes, en las zonas comunes, empezar a hacer piña en torno, no a me voy de viaje de bodas a las Maldivas, pero me quedo aquí o me voy al pueblo y me reúno con mi familia, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. Y aquí esto ya me lleva al nodo norte, Géminis. Géminis, el nodo norte, os lo he dicho antes, es confluencia, así como el nodo sur es divorcio, el nodo norte es la experiencia que nos viene como dada, como destinada, que fluye hacia nosotros. Por eso sentimos que de repente encontramos a alguien o nos sucede algo y decimos, esto me estaba destinado, esto está entrando, de alguna manera estoy entrando de una forma tan automática, tan suave, como si ya hubiéramos ensayado esto antes, como si ya nos conociéramos, y eso es el nodo norte, las experiencias fluyen hacia nosotros, y eso está muy bien, porque de alguna manera, claro, es donde el sol y la luna se encuentran, con lo cual se encuentra nuestro consciente, nuestro inconsciente, el ser, el estar, lo emocional con lo racional, lo consciente con lo inconsciente, lo femenino con lo masculino, mágico, por supuesto. Entonces, Géminis, o sea, el nodo norte nos da esta experiencia que es nutriente, que nos nutre. Es la cabeza del dragón, acordaos de esto, el Caput Draconis es el nodo norte, aquí lo tenemos, Géminis. Entonces, Géminis además, ¿qué va a caracterizar este nodo norte? Pues Géminis, regido por Mercurio, como sabéis, pues Mercurio, sabéis que lo que le va es la curiosidad, la movilidad, la mutabilidad, los conocimientos prácticos. A Mercurio no le hables de sacar carreras universitarias, de largos procesos de aprendizaje, de conocimientos teóricos. Mercurio quiere saber cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo montar esto, cómo desmontarlo, cómo relacionar A con B, cómo negociar, cómo comerciar, cómo vender, cómo comprar.
las cosas de la cotidianidad mercuriana, cosas que aprendemos rápido y que nos permiten hacer algo a nivel práctico, pragmático, pronto, rápidamente, de un día para otro. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a vivir unos meses, un año y medio, donde las experiencias que vivamos, sobre todo los que tengáis planetas en el eje Géminis-Sagitario, pero también en Virgo y Piscis, pues las experiencias que vivamos no van a ser de iniciación, de comienzo, como las que hemos vivido durante este tránsito nodal por Capricornio-Cáncer, sino que van a ser de cambio, de mutación. Y esto me hace pensar un poco también en el virus del coronavirus, ¿no? Probablemente el virus mute, pero bueno, nosotros también mutamos. El ser humano es increíblemente adaptable. Entonces, lo único es que con Géminis, con el nodo norte en Géminis, tenemos que tener un poquito cuidado de no dispersarnos, porque ya sabéis que Mercurio busca saciar su curiosidad, es muy móvil, es muy curioso, lo cual está muy bien, pero puede hacer que no nos concentremos demasiado en algo. Entonces, con Mercurio en el nodo, rigiendo el nodo norte, pues ¿qué va a suceder? Que vamos a recibir con muchas noticias, llamadas telefónicas, por WhatsApp, correos electrónicos, lo que sea. Y estas noticias nos van a ir haciendo cambiar, nos llama un amigo, nos llama un colega, un primo, un socio y tal, oye, y esto, lo otro, y vamos a estar cambiando. Todo el rato nos va a dar mucha plasticidad, lo cual está muy bien, pero al final del día tenemos que guardar un rumbo también, ¿no? Entonces, pero lo que vamos a hacer va a estar basado en lo que podemos hacer, en lo que sabemos hacer, no en lo que debiéramos hacer, no en planes a más largo plazo, que es jupiterianos, no en visiones a largo plazo. Son cosas que vamos a dejar de lado los viejos planes preconcebidos, oficiales, aburridos y formales, para centrarnos mucho más en lo que es fluido, en lo que es informal. El motor de las nuevas experiencias va a ser la curiosidad, la exploración de aquello que tengamos a mano, porque eso es Mercurio, eso es Géminis, las manos, los brazos, es lo que está al alcance de nuestra mano. No vamos a ir a buscar algo que está en otro país. Va a ser algo que busquemos en internet o que busquemos por aquí, por allá, algo que que esté realmente en la punta de nuestros dedos. Entonces, nuestro motor vital, con el eje aquí, en Géminis Sagitario, pues va a ser la curiosidad, la exploración de lo próximo. Soluciones que están ya ad hoc, que las podemos sacar directamente y decir, pues esto, lo he visto en internet, me lo ha contado fulano, mengana, lo hacemos. Entonces, cosas que no exigen grandes viajes, grandes esfuerzos, grandes previsiones a largo plazo, grandes inversiones. Vamos a vender muchas copias de algo pequeño en vez de vender pocas de algo grande. Esto es en resumidas palabras, ¿no? Bueno, vamos a tener con el eje en Géminis Sagitario, es siempre bueno cuestionar las cosas nuevas que hagamos o las experiencias a las que nos veamos confrontadas, sobre todo en los periodos en que Mercurio esté retrógrado. El siguiente periodo con Mercurio retrógrado es del 18 de junio al 12 de julio, ya hablaremos de esto en otros vídeos, o cuando el eje nodal esté en cuadratura con Neptuno. Porque Neptuno, recordad que está ya entrando en el tercer decanato de Piscis, en los últimos grados del segundo decanato de Piscis. Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a estar el eje nodal en cuadratura con Neptuno? Pues de octubre del 2020, de este año, hasta febrero del 2021, hace unos 5 o 6 meses. Bien, ahí hay que tener un cuidadito porque a veces durante estos meses, siguiendo nuestra curiosidad, siguiendo nuestra facilidad para hilvanar soluciones rápidas y fáciles, podemos acabar internándonos en zonas de niebla.
en zonas de fantasía, que puede ser interesante, como con todo lo neptuniano, puede llevarnos a zonas de trascendencia, a zonas mágicas, o puede, o puede engañarnos, puede llevarnos a zonas donde nos habían ocultado parte de la información crucial. Bueno, como os he dicho antes, ojito a los tránsitos del eje nodal sobre vuestros luminares, Sol y Luna, los que tengáis el Sol y la Luna, en los signos mutables, sobre todo Géminis, Sagitario, también Virgo y Piscis. Bien, es también interesante mencionar que Venus va a estar retrógrada, haremos un vídeo sobre esto dentro de poco, y que va a estar retrógrada justo en cuadratura con el eje nodal en ciertos momentos y en cuadratura con Neptuno. Esto ya hablaremos con más detenimiento más adelante, ¿no? Y no os he comentado mucho sobre el nodo sur en Sagitario. ¿Quién rige a ese nodo sur en Sagitario? Júpiter, lógicamente. Ahora mismo Júpiter está en Capricornio, más adelante va a pasar a Acuario y va a entrar en Acuario conjunto con nada menos que con Saturno, creando una nueva, yo diría, un nuevo ciclo importantísimo que va a de alguna manera crear un nuevo modelo de cómo concebimos lo social. Saturno y Júpiter son los dos señores del tiempo, los cronocratos, y que son los planetas que definen nuestra vivencia de lo social, son los planetas sociales, y que definen también el cómo vamos construyendo nuestra imagen de lo social. Entonces, con el nodo sur en Sagitario y con Júpiter primero en Capricornio y luego pasando a Acuario, un signo también corregido por Saturno y que va a entrar de la mano de Saturno, pues con lo que nos vamos a ver es de algún modo con la necesidad de cambiar nuestra visión del mundo, cambiar nuestra visión de la vida. De algún modo vamos a tener también que regenerar nuestra visión de la vida, porque el nodo sur no es solamente un punto de decaimiento, de división, de separación, es también, igual que es la cola del dragón, es la caca del dragón, pero sabemos que el excremento, la caca, da lugar a un proceso de regeneración, tiene esta componente escorpiónica, plutoniana, es decir, que del mismo modo que estos meses pasados el nodo sur ha transitado sobre Capricornio y eso no significa que las estructuras, las figuras paternas, los gobiernos, las instituciones desaparezcan, pero sí, por supuesto, que muchas de ellas han sido puestas muy duramente en tela de juicio, de algún modo han perdido su credibilidad, nos estamos replanteando seriamente para qué sirven, lo vemos a todos los niveles, lo vemos a absolutamente todos los niveles. Grandes estados como Estados Unidos están empezando a fraccionarse internamente. La Unión Europea, pues ni os cuento, el fraccionamiento, la división está más que clara, pero lo mismo con la Iglesia Católica, otra institución capricorniana, sólida. Dice el Evangelio, tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia, eso es puro Capricornio, esa declaración. Pero también la figura paternal, la cultura patriarcal, la figura paterna y la cultura patriarcal han sufrido un enorme cuestionamiento. ¿Eso significa que no necesitamos de figuras paternas? No, por supuesto que sí que necesitamos figuras paternas, pero quizás no necesitemos una sociedad patriarcal, muy probablemente no necesitamos una sociedad patriarcal, ¿no? Es decir, que el tránsito del nodo sur por Capricornio no ha significado el final de esas cosas, pero sí el hecho de que gran parte de ese material social y psíquico pase a la fase de compost, sea caca y tengamos que compostarlo y tengamos que esperar de algún modo ver qué es lo que se produce
de nuevo, probablemente dentro de unos 9 años, cuando el nodo norte vuelva a pasar por Capricornio, surjan nuevos modelos de figura paterna y nuevos modelos institucionales y todo esto, ¿no? Entonces, con el tránsito del nodo sur por Sagitario va a pasar un poco lo mismo. Las ideologías van a ser severamente cuestionadas, pero también todo lo ligado a las ideologías, la educación, la figura del maestro, del gurú, los viajes largos, las líneas aéreas, todo este tipo de cosas van a ser también claramente cuestionadas, ¿no? Bien, pues ahora vamos a hablar un poquito y nuestros sistemas de creencias, ¿eh? También nuestros sistemas de creencias van a ser muy, muy cuestionados. Lo cual no significa que tengamos que renunciar a tener un sistema de creencias, pero vamos a ver que de algún modo los sistemas de creencias actuales ya no nos valen para el mundo en el que entramos a vivir ahora. Bueno, vamos a hablar un poquito de la luna llena en Escorpio del 7 de mayo. Aquí tenemos la carta de la luna llena en Escorpio el 7 de mayo y vemos varias cosas muy interesantes. Vemos que en general hay mucha energía de tierra, de nuevo, Sol conjunto a Mercurio, Urano también en Tauro, el Sol y Mercurio ya formando trígono con Júpiter y Plutón en Capricornio, pero de algún modo esta contribución taurina, el día de la luna llena y muchos días antes y después, va a empezar a ir de algún modo aliviando esta carga, esta pesada carga capricorniana, saturnal que hemos estado viviendo durante todos estos meses, va a empezar a mostrarnos el lado más sensual, más sensorial, más práctico, mucho más realista, si queréis, con mucho mayor contacto con la materia, con nuestro cuerpo, con la capacidad de goce, de disfrute, de la sabiduría taurina, que es la sabiduría de la materia. Entonces, yo intuyo que va a empezar a haber un poco un cierto alivio, un aliviamiento de todas estas condiciones saturnales y capricornianas tan duras. Todavía tenemos cuidado a Saturno en cuadratura con Urano, y lo estamos viendo estos últimos días de abril, el Sol y Urano conjuntos y en cuadratura con Saturno en Acuario, es un poco cómo estamos resintiendo este confinamiento, que la gente ya empieza a decir demasiado, necesitamos al menos que puedan salir los chicos, que puedan salir a pasear, salir a correr, aunque sea solos, pero de algún modo está empezando a haber esta necesidad tan vital, tan taurina, de sentir pues sí, el contacto con el parque, con el bosque, con lo que sea, ¿no? Sentir un poco el contacto con la naturaleza de nuevo. Y es algo muy natural, no entro ni salgo en si es bueno para el control de la pandemia o no, pero es algo que se está sintiendo, que está en la energía del momento, ¿no? Pero fijaros en esta cosa tan interesante también, la luna, el día de la luna llena. La luna que está formando, sí, una oposición al Sol y al Mercurio, pero también un trígono a Neptuno. Daos cuenta que este Neptuno en esta luna llena juega un papel, yo diría, esencial, porque está en sextil con el Sol, en sextil exacto con Mercurio, en trígono casi exacto con la Luna. Es decir, este Neptuno de algún modo está allí tratando de neptunizar esta luna llena, suavizar un poco las aristas. Es una luna llena bastante mágica, porque hay mucha agua, si os dais cuenta, la luna en Escorpio y este Neptuno en Piscis. Un momento, y además este contacto de Mercurio con Neptuno, que es el contacto de los escritores, es el contacto de los creadores verbales y escritores en general. Casi todos los grandes escritores tienen contactos Mercurio-Neptuno. Es lógico, porque es escribir o describir, que es lo que hace Mercurio, crear imágenes mentales de aquello que es indescriptible, o contactar con la mente, con el gran
reservorio infinito de imágenes, de plasticidad, de magia de Neptuno. Entonces, estos días, en torno a la luna llena, para los creativos, para todos los creativos, escritores, artistas y demás, unos días fantásticos de expresión. Además, fijaros esta fantástica energía Tauro-Escorpio, que de alguna manera esa luna nos dice: siente intensamente, abre tu corazón, o entra de lleno en emociones que no son epidérmicas, que no son superficiales, que son increíblemente intensas, sentimientos muy profundos, intercambios emocionales cargados de significado. Con una luna en Escorpio, en trígono con Neptuno, hay casi un sentimiento de predestinación, de las personas que encontremos en esos días, los encuentros que tengamos, en fin, que podamos tener porque estaremos todavía en cuarentena, pero habrá encuentros sin ninguna duda, de un modo u otro. Va a tener una especie de, vamos a tener este sentimiento un poco de predestinación, de significado profundísimo a nivel emocional, la luna en Escorpio. La luna en Escorpio, de haber vivido con esa persona o esa situación, nos ha hecho de alguna manera vivir una experiencia de cambio profundo a nivel emocional, de muerte y resurrección, de lo que hay, de encontrar algo que hay más allá de la muerte, pero a través de nuestras emociones, de nuestro inconsciente, de nuestros sueños, de nuestros momentos de ensoñación, de nuestros momentos de conciencia liminar. O sea, una luna muy a tener en cuenta, porque es esta carga profundísima de agua, y esto yo pienso que va a ser muy bueno, muy curativo, muy terapéutico, porque nos saca de toda esta pesadez saturnal y capricorniana, y nos acerca, aunque sigamos en cuarentena, nos va a acercar a la creatividad, a las formas, al llegar al fondo por la forma, que eso es la luna en Escorpio, eso es la luna en trígono con Neptuno, el llegar al fondo a través de las emociones, de los sueños, de manera que, y al mismo tiempo, pues, este Mercurio, que sí que está opuesto a la Luna y que normalmente en condiciones diferentes os diría, bueno, es un aspecto que puede dar un toque tribal, nacionalista, supremacista, porque sobre todo una Luna en Sagitario y un Mercurio en Tauro son, digamos, son muy fijos, muy de proteger lo mío, pero todo esto va a estar como muy dulcificado por este Neptuno. Y finalmente todo esto con el telón de fondo de todavía el trígono Marte-Venus en aire, con Venus en Géminis. Hablaremos de esto en el vídeo que haremos con Priscila sobre Venus en Géminis. Muy bien, pues siento de nuevo el haberos infligido este vídeo tan largo. Únicamente 2 comentarios más que tengo aquí apuntados en mis notas. Con esta luna llena, por supuesto, es un momento de confiar en tus intuiciones, en tus vísceras, como se dice en inglés, los gut feelings, el sentimiento visceral, porque es una luna en Escorpio, es muy visceral, pero es una luna llena, es una luna que está llena de luz, que es iluminadora, que está además en trígono con este mundo sutil, mágico, trascendente de lo neptuniano, de manera que muy atentos a vuestras intuiciones, porque podéis, sobre todo los que tengáis lógicamente planetas en esta zona, ¿no? Entre el grado 15 y el 20 de Tauro, de Escorpio, de Acuario y de Leo, los que tengáis ángulos, planetas, luminares en torno a estos grados del 15 al 20 de los signos fijos, podéis tener momentos de, digamos, de una cierta iluminación y ciertas premoniciones también, ¿no? Van a ser, es un aspecto, como os he dicho antes, de una gran compasión, de una gran apertura espiritual, de una gran influencia dulcificadora, curadora, sobre todo después de estas semanas tan duras,
para algunos y para algunas sobre todo, hay que reconocer que han sido muy duras están siendo muy duras para mucha gente. Aquí vamos a ver un poco de bálsamo, afortunadamente, y por supuesto, como os he dicho antes, todo lo relacionado con el arte, ¿sí? La música, el arte, la escritura, la pintura, todo eso, unos días fantásticos, ¿no? Bueno, pues esto era todo. Eh, Os dejo aquí abajo el enlace de Instagram, pues si queréis ver el domingo por la noche lo que vamos a preparar sobre el amor en tiempos del COVID, aunque luego lo subiré yo más tarde, el miércoles o el jueves de la semana que viene a YouTube, para que lo veáis todas y todos. Y en la semana que viene también prepararé, como os he dicho antes, un vídeo sobre los ciclos Júpiter-Plutón, sobre esta conjunción Júpiter-Plutón, para tratar de entender muy bien, mejor, cuál es la dinámica de esta conjunción y hacia dónde vamos con esta conjunción. Recibid un fuerte abrazo desde mi reclusión junto al Mediterráneo, del que no he podido disfrutar estos días, pero imagino que como todas vosotras y vosotros tampoco habréis podido disfrutar gran cosa de la belleza de este mundo. Un abrazo muy fuerte, hasta la próxima.